Y si la regla que más necesitas cuestionar es una que te impusiste hace mucho tiempo, esta semana el oráculo nos habló de algo muy particular, a rajatabla. Seguir las normas, cumplir, hacer las cosas como se supone que deben hacerse, no desviarse del camino. Pero, ¿qué ocurre cuando una regla que alguna vez ayudó comienza a limitar? ¿Y qué ocurre cuando somos nosotros quienes nos imponemos exigencias que nadie más nos pidió? Esta semana las cartas nos llevan por un recorrido muy interesante. Primero nos invitan a escuchar, después nos muestran aquello que limita, luego nos hablan de abrir nuevamente el corazón, nos piden buscar claridad, trabajar con paciencia, reconocer lo que ya se ha conseguido y finalmente celebrar junto a quienes forman parte de nuestro camino. Quizá esta semana no se trata de romper todas las reglas. Quizá solamente se trata de descubrir cuáles todavía tienen sentido para nuestra vida. Nuestra carta oráculo fue a rajatabla, y su mensaje parece sencillo: seguir algo estrictamente, cumplir una norma, hacer algo exactamente como se supone que debe hacerse. Pero cuando llevamos esa idea hacia nuestra propia vida, aparece una pregunta mucho más profunda. ¿Cuántas reglas nos hemos impuesto sin darnos cuenta? Tengo que demostrar fortaleza, no me puedo equivocar, tengo que conseguirlo a como dé lugar, ya debería haber superado esto, no me puedo detener, tengo que hacerlo perfecto. Y quizá ninguna de esas reglas fue escrita por alguien más. Quizá las escribimos en primera persona. Durante un tiempo pudieron ayudar, pero la vida cambia, las circunstancias cambian, las necesidades cambian, y una regla que alguna vez protegió, pues puede terminar convirtiéndose en una limitación. Por eso esta semana no comienza diciendo rompe las reglas. Nos dice algo mucho más interesante. Observa las reglas que estás siguiendo. Hay respuestas que no aparecen cuando buscas más, sino cuando aprendes a escuchar lo que ya sabes. La sacerdotisa esta semana llevándonos hacia el silencio. Y no es casualidad, porque si queremos saber qué reglas necesitamos mantener y cuáles necesitamos cuestionar, primero necesitamos escuchar. Vivimos rodeados de opiniones. Personas que nos dicen qué hacer, qué elegir, qué deberíamos querer o qué sería mejor para nuestro futuro. Y poder terminar escuchando tantas voces externas, pues hace que olvidemos escuchar la propia. La sacerdotisa nos recuerda que también existe un conocimiento que no siempre llega mediante palabras. A veces aparece como una sensación, una incomodidad, una certeza silenciosa, una intuición, algo interno que dice, esto ya no se siente bien. O que también puede decir, aguarda, aún no es el momento. La dificultad está en distinguir esa voz del miedo. Por eso hoy no se trata de tomar decisiones apresuradas. Se trata de observar, escuchar y esperar. ¿Qué sabes en lo profundo, aunque todavía no te atrevas a reconocerlo? Porque quizá la primera regla que debemos cuestionar esta semana sea, tengo que tener una respuesta inmediatamente. No, a veces también se vale esperar. Y entonces aparece el 8 de espadas. Y aquí la historia se pone más profunda. Porque después de aprender a escuchar, la carta muestra aquello que puede estar impidiendo el avance. El 8 de espadas habla de la sensación de estar en un callejón sin salida, sin opciones, sin posibilidad de avanzar. Pero muchas veces una prisión comienza mucho antes de que existan las paredes. Puede comenzar con una idea. No puedo. No soy capaz. Es demasiado tarde para mí. Siempre me ocurre lo mismo. No tengo otra opción. Y cuando se repite una idea durante suficiente tiempo, pues se termina tratando como una verdad absoluta. Quizá la energía de a rajatabla nos muestra precisamente eso. Hay quienes
siguen reglas externas, pero también hay quienes viven siguiendo reglas internas, extremadamente rígidas. Es que tengo que hacerlo así, no puedo permitirme fallar, no puedo empezar de nuevo. Y entonces la pregunta cambia, ya no es qué me está deteniendo, sino qué estoy creyendo que me impide avanzar. No conviertas una limitación momentánea en una sentencia para toda tu vida. Quizá no estás realmente sin opciones, quizá solo necesitas comenzar a mirar desde otro ángulo. Y entonces llega una carta completamente diferente, el As de Copas. Después de la sacerdotisa y del 8 de espadas aparece una apertura, una posibilidad, una emoción nueva. El corazón comienza a tener espacio nuevamente. Y aquí aparece una de las preguntas más importantes de esta semana. ¿Qué ocurre cuando dejamos de vivir siguiendo la regla de protegernos de todo? Porque después de una decepción se puede aprender una regla. No vuelvas a confiar. Después de una pérdida, no vuelvas a ilusionarte. Después de un dolor profundo, no vuelvas a abrirte. Y quizá esa regla tuvo sentido durante un tiempo. Quizá había que proteger la mente y el corazón. Pero una protección permanente también puede impedir que lo bueno llegue. El As de Copas recuerda que no todo lo nuevo es una amenaza. Podemos permitirnos sentir nuevamente. Podemos aceptar una oportunidad, una conversación, una amistad, un proyecto o un nuevo comienzo. No sabemos necesariamente dónde terminará, pero quizá no necesitamos saberlo. ¿Qué parte de tu vida necesita volver a recibir algo nuevo? Porque hay una regla que necesita ser revisada. Para no sufrir, debo cerrar el corazón. Tal vez no, tal vez se pueda aprender a abrirlo, solo que con más conciencia. Y después de abrir el corazón, aparece la sota de espadas. Y esto es muy interesante, porque las cartas no nos están diciendo confía ciegamente. Todo lo contrario. Ahora nos dice, observa, pregunta, investiga y comprende. Hay una diferencia enorme entre intuición y suposición, entre percepción y prejuicio. Se puede interpretar un silencio, un mensaje o una mirada y construir una historia completa sin tener realmente toda la información. La sota de espadas invita a recuperar la curiosidad, acompañándola de criterio. Antes de reaccionar, pregunta. Antes de juzgar, observa. Antes de asumir, comprende. Esto vuelve a conectarnos con a rajatabla, porque otra regla a cuestionar es, si algo parece evidente, tiene que ser verdad. Pues no necesariamente. A veces hace falta investigar un poco más. Y llegamos al 8 de oros. Aquí la energía cambia nuevamente. Después de escuchar, cuestionar, abrirnos y buscar claridad, pues ahora toca trabajar. Comprender algo no significa que automáticamente se pueda transformar. Hay cosas que requieren práctica. Una habilidad, un proyecto, una relación, una manera de pensar o la propia confianza. El problema en la actualidad es que buscamos resultados rápidos, pero muchas de las cosas más importantes necesitan repetición, errores, correcciones, pero sobre todo paciencia. Y aquí aparece otra regla a revisar. Si todavía no veo resultados, significa que no está funcionando. Oye, no necesariamente. Hay procesos que están creciendo aunque todavía no se puedan ver. No busques la perfección desde el principio. Busca mejorar un poco cada día. La constancia también es una forma de confianza. Y aparece el 9 de copas. Y nos hace detenernos. Llevamos varios días preguntándonos qué cambiar, qué comprender, qué mejorar, pero ¿qué pasa con todo lo que ya se ha conseguido? A veces se vive esperando la siguiente meta, el siguiente logro o el siguiente paso. Y al llegar a uno, inmediatamente se empieza a perseguir otro. Así se pueden pasar años sintiendo que nunca es suficiente. Quizá esa también es una regla rígida. Solo podré sentir satisfacción cuando consiga aquello que me falta. El 9 de copas nos invita
a romperla. No significa conformarse, no me malentiendan. Tampoco significa dejar de crecer. Más bien significa reconocer, mirar hacia atrás y decir, esto también cuenta. ¿Qué tienes hoy que alguna vez deseaste profundamente? Quizá ya atravesaste situaciones que parecían insuperables. Quizá has avanzado mucho más de lo que te reconoces. Y mirando hacia atrás en retrospectiva, hacia un par de semanas atrás, esta energía es algo que ya habíamos visto antes. Eso quiere decir que si vuelve a repetirse de una forma, con una perspectiva diferente esta semana, es porque a pesar de que lo hayamos visto, a pesar de que tal vez hasta lo comprendamos, no lo hemos asimilado y no lo hemos cambiado, o no lo hemos perfeccionado, o no lo hemos mejorado. Es importante crecer día con día. Y bueno, hasta que llegamos al 3 de copas. Me gusta muchísimo que esta carta cierre la semana. ¿Por qué? Porque después de pasar tantos días mirando hacia adentro, terminamos mirando hacia los demás. El 3 de copas habla de compartir, celebrar, cultivar la amistad, la comunidad y la alegría. Y esto también forma parte del mensaje, a rajatabla. Porque solemos imponernos otra regla, tengo que poder con todo por mi cuenta. Pero no, ningún camino tiene que recorrerse en soledad absoluta. Hay momentos en los que se necesita compañía, una conversación, alguien que escuche o alguien con quien celebrar. Y también podemos convertirnos en esa compañía para otras personas. Porque una de las cosas más bonitas de la vida es descubrir que nuestro camino no solo se trata de lo que conseguimos, sino de con quién podemos compartirlo. ¿Qué vínculo merece hoy que te acerques un poco más? Esta semana comenzó hablándonos de reglas. Para terminar, hablándonos de algo mucho más sencillo, que es permitirnos vivir. Miremos nuevamente todas las cartas, ¿ok? A rajatabla preguntó, ¿qué reglas estás siguiendo? La sacerdotisa dijo, escucha antes de actuar. El 8 de espadas, cuestiona aquello que te hace sentir en una prisión. El as de copas, permite que algo nuevo vuelva a ingresar a tu vida. La sota de espadas, busca claridad antes de sacar conclusiones. El 8 de oros, trabaja con paciencia aquello que quieres construir. El 9 de copas, reconoce y disfruta lo que ya has conseguido. Y el 3 de copas cerró diciendo, comparte el camino y permite que la alegría también forme parte de él. No se trata de vivir sin reglas, como un rebelde sin causa. Se trata de no vivir a rajatabla siguiendo normas que ya no representan quiénes somos. Crecer también significa revisar nuestras certezas. Lo que antes nos protegía puede comenzar a limitarnos y lo que parecía imposible puede comenzar a sentirse real. Quizá esta semana vale la pena hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Qué regla de mi vida ya no me permite crecer? Tal vez es la regla de no equivocarse, la de tener que demostrar fortaleza siempre, la de no confiar, la de hacerlo todo a la perfección, la de no pedir ayuda o la de creer que no hay derecho a disfrutar hasta conseguir todo lo que se busca. No necesitas romper todas tus reglas, solo necesitas el valor de revisar aquellas que dejaron de ayudarte, porque existe una forma de fortaleza que consiste en pedir compañía y una forma de sabiduría que consiste en decir, esto ya no lo necesito. Hoy decreto que libero las reglas que ya no sirven a mi camino. Escucho mi intuición, cuestiono aquello que me limita y me permito abrirme a nuevas experiencias. Trabajo con paciencia por aquello que deseo construir y reconozco cada paso que he conseguido dar.
Me permito recibir, disfrutar y compartir la alegría con quienes forman parte de mi vida. No necesito hacerlo todo perfecto, no necesito cargarlo todo. Me permito crecer, cambiar, pero sobre todo avanzar con libertad y sabiduría. Y si este mensaje tocó esa fibra que necesitabas mover hoy, no te vayas en silencio. Déjale un me gusta al video, suscríbete para acompañarnos cada semana y escribe en los comentarios, me permito cambiar. Dejar tu huella aquí es tu forma de comprometerte con tu propia verdad. Que la luz del universo ilumine tu camino. Nos vemos en la próxima lectura.